Buenas tardes, mi estimadísimo estudiante. Hoy día vamos a ver lo que son las escrituras públicas. ¿Qué más ven ustedes? Ya tienen conocimiento de lo que trata, porque ya nosotros ya la hemos visto anteriormente en clase, pues así que tan perdido no está. La hemos visto desde distintos puntos de vista, lo vimos desde el punto de vista, ¿cierto?, del asistente de notaría, y ahora la vamos a ver desde el punto de vista del asistente de abogado. Entonces, artículo 403 que ya se lo saben de memoria, por cierto, del Código Orgánico de Tribunal le señala que, doña Marcia, ¿qué dice el 403? Acá en el apunte está, lea lo del apunte nomás. Sí, profe, aquí se lo leo. Dice, artículo 403 del Código Orgánico de Tribunales señala que la escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades que que fija esta ley por el... Ay, no veo bien, profe, pero estoy ando cieguita. Espéreme. A ver, me quedé. De las solemnidades que fija esta ley por el competente notario, e incorporado en su protocolo o registro. ¿Continúo? ¿O ahí Por nomás? supuesto, ¿no? A ver, ya leí en su protocolo registro público. ¿Cuál es la diferencia que nosotros vimos con el contrato de recién con el contrato que vamos a ver ahora? O sea, con el contrato del arrendamiento, la diferencia del contrato de arrendamiento que el contrato, que una escritura pública propiamente tal, o un contrato de promesa de compraventa o de compraventa. ¿Cuáles vendría siendo como la diferencia principal? Sería como que el contrato de arrendamiento es un instrumento público, puede ser un instrumento privado, pero este es un instrumento, este es público. Podría ser una diferencia. Ya, exactamente. Estos requieren, ¿cierto?, de la escritura pública. Dije, sin perjuicio de que el contrato de arrendamiento no requiere obligatoriamente que sea redactado a través de escritura pública, por cierto. Exacto. Exacto. Ya. Ya, entonces, lo que vamos a ver son clases de contratos celebrados, pero por escritura pública, que dijimos que el contrato de arrendamiento no necesariamente requiere ser celebrado por escritura pública, pero estos contratos, la ley exige que se tienen que redactar a través de una escritura pública. Esa es la solemnidad. Así lo pide la ley para que estos contratos produzcan sus efectos. Y entonces nosotros vamos a ver lo que es el contrato de promesa de compra-venta y vamos a ver lo que es el contrato de compra-venta. ¿Qué es el contrato de promesa de compra-venta? ¿Qué es una promesa de compra-venta? Primero, cuando hablamos de promesa, hablamos de comprometernos, ¿cierto?, a realizar un acto en el futuro, un acto posterior. Entonces necesitamos la existencia de que en el futuro exista un contrato principal, para que se entienda. Según el apunte, la promesa de compraventa es un contrato preliminar que se celebra entre el vendedor y el comprador de un inmueble, y en este caso un departamento, por ejemplo. Siempre vamos a hablar de los contratos por escritura pública, los bienes inmuebles, no los bienes muebles. Para que produzcan su efecto, la ley exige que los bienes inmuebles sean celebrados o otorgados por escritura pública, ya no se vayan a confundir. Esto es la regla general de lo que la ley exige que sea obligatorio. Un contrato de un teléfono no necesariamente requiere la celebración de la escritura pública. Si yo lo quiero dejar una garantía, no hay ningún problema. Ya, entonces, a través de este documento, ambas partes se comprometen a realizar la operación en una fecha futura establecida, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, y esta promesa actúa como un acuerdo formal
que da seguridad jurídica a ambas partes y establece las pautas para la transacción final. Entonces, acá hablamos de ciertas palabras que son clave, como que da seguridad jurídica, se debe pactar una fecha futura, debe existir un contrato futuro, un contrato posterior. A eso es lo que nosotros nos estamos comprometiendo, a celebrar un contrato posterior. En este caso, el contrato que seguiría vendría siendo una compra-venta del mismo bien inmueble que estamos prometiendo, para que se entienda bien. ¿Qué es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de una promesa de compraventa, mi estimadísimo estudiante? El principal objetivo de una promesa de compraventa es proporcionar seguridad y certeza a ambas partes implicadas en la transacción inmobiliaria. Ya, aunque no es práctica obligatoria, la celebración de una promesa de compraventa es una práctica habitual, ya que contribuye de forma significativa a garantizar que la operación se llevará a cabo de forma legal y transparente. Este acuerdo preliminar sirve como compromiso formal entre el comprador y el vendedor y estableciendo los términos y condiciones específicos de la negociación. Entonces, en definitiva, la promesa de compra-venta dice acá que es un contrato, ya que como todos los contratos es un acuerdo entre las partes, pero sí, no es obligatorio celebrarlo. Yo puedo celebrar la compraventa directamente, no requiero de una promesa para hacerlo, pero yo le quiero dar certeza jurídica a esa compra, quiero por algún motivo dejar establecidas condiciones cuando, por ejemplo, la compraventa de ese inmueble no lo pueda vender inmediatamente, ¿me entienden? Entonces yo lo aseguro, por eso le doy una certeza jurídica. Yo en el futuro lo voy a comprar en una fecha determinada, en 2 meses, cuando me aprueben el crédito hipotecario, cuando me entreguen el crédito hipotecario, etcétera. Ustedes le dan las condiciones, ustedes les dan el plazo establecido. Lo que sí es ley para las partes, como todo tipo de contrato, sin perjuicio de eso lo tienen que cumplir. Si ustedes no lo cumplen, deben pagar, ¿cierto?, las indemnizaciones correspondientes al caso. Ya, ojo, acá yo les quiero dar como un tips, porque eh, depende de las instituciones que nosotros les vamos a prestar el servicio. Por ejemplo, en el caso de Serviu, cuando ustedes se ganan un subsidio, muchas veces les piden la promesa de compraventa, porque como es una tramitación que de cierta forma es más rápida, porque tienen que tener la tasación del inmueble, tienen que cumplir con cierto papeleo o ciertas exigencias, realizan una vez que ustedes tienen ya vista la casa, negociado todo el tema de la transacción, el Serviu solicita antes de la compraventa la promesa de compraventa y posteriormente la compraventa del bien inmueble. Ya, eso le pasó como dato. ¿Cuál es la función de una promesa de compraventa? Existen varios beneficios de una promesa de compraventa. Ya, ¿cuáles se destacan? Garantizar, por ejemplo, el precio. Si yo en una promesa de compraventa digo que en la casa lo voy a vender en 5 millones en pesos, yo posteriormente no tengo que fijarla en UTM, porque si no voy a tener, si la vendo después en 3 meses más, la casa va a valer mucho más. Entonces yo de cierta forma aseguro que la casa la voy a comprar en 50 millones hoy día y 50 millones en 6 meses más, ¿me entienden? Retirar la propiedad del mercado, ya es decir, asegurar su disponibilidad. Ya, por ejemplo, si la casa está publicada en Instagram o en Facebook, yo sé que estoy asegurando que la casa la voy a comprar yo a través de la compra de la promesa y que no se va a vender al primer postor pues, o a otra persona que ofrezca incluso hasta más dinero. Proporcionar un periodo de tiempo para verificar que tanto la propiedad como su vendedor cumplen con todos los requisitos necesarios para garantizar la legalidad de la venta y brindar al comprador el tiempo necesario para gestionar adecuadamente el préstamo hipotecario. Entonces, para todos estos efectos nos sirve a nosotros el poder celebrar un contrato de promesa de compra-venta de bienes inmuebles, ¿ya? No se confundan con eso, de bienes inmuebles. ¿Quién debe solicitar la promesa de compra-venta, mi estimadísimo estudiante? Entonces aquí la puede solicitar tanto el comprador como el vendedor.
Aquí no importa cuál es el interviniente, ya, sino que quiere asegurar de cierta forma la, eh, la venta, pues, ¿cierto? Y la compra. ¿Cuándo quiere asegurar la compra un vendedor, doña Graciela? ¿Cuándo quiere asegurar la compra un vendedor? Cualquier ejemplo. Cuando necesite la certeza de una fecha. Ya, ¿cierto? Como esto a futuro, necesito saber que va a tener esos ingresos en 2 meses más, en 3 meses más, y tener la certeza. Claro. ¿Y el comprador? El comprador lo puede hacer también para fijar un precio, para que después no le saquen, no le cobren más plata. O sea, en la promesa expone el acuerdo que hicieron en esa fecha, para que se respete, ¿o no? Sí, por supuesto. Y lo otro es que si no se cumplen lo que ellos acordaron y se pierde tiempo, usualmente hay una como indemnización para la persona que perdió en el contrato. Exactamente. ¿Cierto? Entonces nos sirve para garantizar cualquiera sea nuestro interés, de cierta forma. Cualquiera sea nuestro interés, lo que nosotros queremos sin perjuicio dejar garantizado, estipulado la negociación, el acuerdo, qué es lo que quiero yo asegurar, cuál es mi interés. Acuérdense que de eso se trata la escrituración, de estipular el interés de los intervinientes. Cuando nosotros hablamos de compra, de promesa de compra-venta, cuando nosotros hablamos de escritura pública, ¿a qué nos referimos? ¿Quiénes la redactan las escrituras públicas? Los abogados, Los abogados solamente. ¿Quiénes más? Los egresados, profe, del derecho. Muy bien. ¿Quiénes más? Egresados del tercer año de Derecho, estudiantes del tercer año de Derecho, egresados y abogados. Claro. ¿Y los licenciados? Nunca los nombramos a los licenciados, ciencias jurídicas, ¿ya? Que son los que dan el examen de grado, nomás licenciados. Ya, entonces todas aquellas personas, ¿cierto? Que la ley nos dice quiénes son los únicos que pueden redactar la escritura pública, porque en definitiva la escritura pública, el efecto de escritura pública lo da la notaría, por cierto, nosotros no le damos, nosotros enviamos la minuta, pero cuando ellos les dan un número de repertorio, un número de protocolo y toda esta formalidad de formato, por ejemplo, como la estructura que nosotros habíamos visto en el módulo 3, es lo que hace en definitiva el efecto de escritura pública. Porque si hablamos de escritura pública es el efecto, ¿por cierto? Es cómo se debe redactar, ante quién se otorga, ¿ya? O quién la otorga en definitiva, porque quien la otorga es el notario. Ya a eso nos referimos con escrituras públicas. Entonces, ¿cuáles documentos debes proporcionar para la promesa de compraventa? Aunque una promesa de compraventa no requiere tantos documentos como la compraventa final, algunos son esenciales para este proceso que es preliminar, ¿ya? Como por ejemplo, ustedes ya lo saben, la que se pide, ¿cierto? La copia de la cédula de identidad. En este caso nosotros vamos a redactar, pero si ustedes ya saben revisar una escritura pública, también debiesen saber es la documentación de los intervinientes, pues cierto, nosotros hablamos en la asistente notaría que no necesariamente debíamos solicitar el título de dominio porque no es trabajo del asistente notaría verificar que eso corresponda o no, porque para eso existen las rectificaciones posteriores y quien va a rechazar en este caso es el conservador de bienes raíces, no la notaría, ¿cierto? Pero en este caso nosotros sí necesariamente debemos saber lo que es un título de dominio. Debemos saber identificar y solicitar un título de dominio, que fue lo que nosotros vimos en nuestro módulo anterior,
cuando vimos conservador de bienes raíces. Ahí nosotros pudimos verificar qué documentaciones requiero para un estudio de título, y esto es lo mismo que nosotros vamos a necesitar para poder redactar lo que es la promesa de compra-venta y posteriormente la compra-venta. Porque hay un tema acá, que la promesa de la compraventa, que es el contrato futuro, el contrato prometido, debe ser estipulado de la misma forma. O sea, en tal aspecto, o de igual manera, las mismas cláusulas, a eso me refiero, que la promesa de compra-venta no debe haber un cambio, no puede haber una modificación, debe ser idéntica, ya, en cuanto a las cláusulas. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, mi estimadísimo estudiante, tenemos 5 aspectos que son esenciales también en una promesa de compra-venta, que es fundamental conocer los elementos que deben estar presentes en una promesa de compra-venta para garantizar que todo esté correctamente establecido y que no haya sorpresas desagradables durante la transacción final, ¿ya? Entonces, tenemos que tener claro lo que es el monto acordado, lo que es la fecha estimada, lo que es el caso de adquisición a través de inmobiliaria, seguro, el seguro, ya bueno, el caso, bueno, eso no es tan relevante, pero si la compra se realiza mediante un crédito, no, solamente tenemos que establecerlo. Establecer posibles multas o sanciones en caso del incumplimiento de los términos establecidos en la promesa de compra-venta. Entonces, la promesa de compra-venta en ciertas cláusulas va a ser distinta, por ejemplo, en una cláusula de un plazo, ¿ya? Por ejemplo, si yo voy a prometer comprar una casa en 6 meses, yo la compraventa no tengo que poner ese plazo. Yo ahí estoy cumpliendo lo que prometí, para que se entienda, ¿ya? Cuando yo le digo debe ser idéntica la promesa, idéntica en cuanto al bien inmueble, en cuanto al precio, ¿ya? ¿Tiene un plazo la promesa de compra-venta? Sí, para que la promesa de compra-venta sea considerada válida, es necesario especificar un plazo o duración determinada. De esta manera, ambas partes conocen el periodo durante el cual pueden anticipar o exigir la firma del contrato de compra-venta. Y comúnmente el plazo del contrato de compra-venta es de 90 días, ¿ya? Y en resumen, para comprar un departamento en Chile, la promesa de compraventa puede ser algo de mucha utilidad, y este documento proporciona seguridad jurídica, formaliza el compromiso entre las partes y establece las condiciones para la compra de una propiedad. La promesa de compraventa la utilizan harto los corredores de propiedades. Ya, ¿quién tiene dudas con la promesa de compraventa? La vamos a leer porque la vamos a ver en la próxima clase. Yo les voy a enseñar cómo tienen que redactar, por eso les voy leyendo rápido, porque esto nosotros ya lo vimos también en notaría. De nadie. Ahora vamos al contrato de compra-venta. Nosotros también ya lo vimos el contrato de compra-venta, lo vimos en escrituras públicas, lo vamos a leer para que ustedes vayan recordando la memoria nomás. Entonces, está definida en el artículo 1793 y nosotros habíamos dicho el concepto legal ya, la definición legal, que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquí ya se dice vender y está comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Eso nosotros ya lo sabíamos, ¿cierto? ¿Debe ser dueño el vendedor para transferir el dominio? ¿Qué dicen ustedes? Ya pues, participen, que necesitamos saber esto para que podamos redactar título. ¿Debe ser dueño el vendedor para transferir el dominio? ¿O no debe ser dueño? Obvio, tiene que ser el dueño el que firme el dominio y que sea el documento. Ya, ¿cierto? Para transferir el dominio tiene que ser dueño, pero acuérdense que yo les había dicho un tips en la clase de asistente de notaría de que la venta de cosas ajenas es válida, ¿ya? Pero ¿quién va a parar este tema después? Va a ser el corredor de propiedades, porque va a decir, ok, aquí no, yo no la puedo inscribir porque quien te está vendiendo esta casa no es el dueño.
porque acuérdense que ustedes no verifican el título del inmueble en la asistente de notaría, pero en este caso claramente ustedes debiesen verificar, ¿cierto?, que el que va a vender la propiedad sea dueño, ¿ya? Siempre tienen que ir haciendo las relaciones con el tema de lo que es asistente de notaría para que vayan viendo más posibilidades. ¿Cómo se celebra la compraventa en este caso? El contrato, de la minuta de compraventa. La regla general es que el contrato de compraventa quede perfecto en el solo consentimiento de las partes, ¿ya? Sin embargo, la compraventa de inmuebles es solemne, ¿ya? Debiendo realizarse por escritura pública y además para hacer la transferencia es necesario que se practique la inscripción conservatoria. Entonces, ¿quién puede celebrar el contrato de compraventa? ¿Se debe inscribir la promesa de compraventa, mi estimadísima estudiantes, en el conservador de bienes raíces o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? No, Yo creo que no. No, no es obligatoria la inscripción, ¿ya? Al menos que nosotros la queramos inscribir como un tipo gravamen, que se entienda que esa promesa, que está en promesa esa propiedad, ¿ya? Pero no es muy común. ¿Quién puede celebrar el contrato de compra-venta? En principio, todos son capaces de celebrar el contrato de compra-venta, salvo aquellos que la ley declara incapaces. Entonces, ¿quiénes son incapaces para comprar o vender el inmueble? ¿Ya? Conforme a las reglas de capacidad, no pueden celebrar un contrato de compra-venta los que son dementes, los impúberes, los sordos mudos, que no se pueden dar a entender claramente, ¿ya? Además, son incapaces el interdicto por disipación y los menores adultos, así como también quienes estén sujetos a prohibiciones especiales. ¿Cuáles son las prohibiciones especiales? ¿Cuáles son las prohibiciones que nosotros vimos? ¿Quiénes son? ¿O cuáles son las que ustedes conocen o se acuerdan? Ya, pues no se les pueden olvidar estas cosas. Si nosotros las vimos en la clase pasada y las vimos en las clases anteriores, tienen que ir repasando la materia porque si no, ¿qué sacan con aprender a redactar si no van a saber lo que puede pasar? Pues, ¿cómo hacer el estudio de título? Nosotros vimos estudio de título. Tienen que tratar de, como les digo, de que esto les aprendan con esto, vayan repasando la materia, vayan leyendo las materias pasadas, sobre todo lo que es necesario con conservador de bienes raíces, porque si ustedes no leen qué documentos, cómo se llaman los documentos y para qué sirven esos documentos, va a ser difícil poder entenderlo. Y va a ser difícil poder leerlos, interpretarlos y poder llevarlos a la escrituración. Yo les vengo diciendo de todos los meses que nosotros tenemos y hemos hecho clases, que vayan anotando cierta materia, que vayan repasando cierta materia, porque les iba a servir para esto. Estas son 4 clases prácticas solamente. Y se termina este curso, después pasamos con asistente jurídico. Y ya no hay más oportunidad para que puedan aprender en clases, ¿me entienden? Ya la otra oportunidad que ustedes van a tener para aprender ya es con el abogado propiamente tal. Entonces traten de tomarse seriedad con esto si ustedes quieren aprender a hacerlo, pues no estudien por estudiar, pues no vengan acá por cumplir un horario, tienen que intentar ponerle el empeño e intentar poder ir por último y llevarse con algo que supieron hacer bien en práctica, ¿me entienden? Ya, entonces, documentos que debemos analizar para poder gestionar un contrato de compra-venta. Tenemos copia de la inscripción de la propiedad, que eso también lo habíamos visto, ¿cierto? Que vamos a vender, que esto lo vimos en estudios de título. Tenemos el dominio vigente, tenemos el certificado de hipotecas y gravámenes, tenemos el certificado donde existen los litigios pendientes,
Tenemos el certificado donde señala el rol de avalúo fiscal y la superficie del bien raíz emitido. Tenemos la individualización de las partes compradoras. Tenemos el certificado donde se dan cuenta que las partes no son deudoras de pensiones de alimentos. ¿Ya? Entonces, todos estos documentos y todos estos antecedentes que nosotros vimos en asistente notaría y también lo vimos en los módulos anteriores, necesariamente deben existir para poder redactar la minuta de compraventa. Deben existir sí o sí. Acá, cualquiera que nos falte de todos estos antecedentes, nos va a, la escritura no va a cumplir los efectos queridos que es que transfiera el dominio. O sea, cuando nosotros hablamos de una compraventa, nosotros hablamos de transferir el dominio, lo que era mío pasa a ser de otra persona. Lo que yo compro y lo que era de otra persona pasa a ser mío. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de todo esto. Esta es la finalidad. Y quien materializa esta finalidad es el conservador de bienes raíces. Si yo hago una compraventa de derechos, de acciones, de acciones, en este caso de una SPA, ¿quién va a materializar esa inscripción? Va a ser el Servicio de Impuesto Interno. Ellos son los encargados de cambiar la titularidad de las acciones. Acá es lo mismo. Es el conservador de bienes raíces, el que inscribe la propiedad al nombre del comprador. Acá nosotros solamente en una compraventa contamos la historia, con el contrato, redactamos quiénes son los intervinientes y cuáles son los acuerdos que tiene tanto el comprador y que tiene el vendedor. Eso es lo que se materializa en la contratación. ¿Cuánto es el precio? Pero nosotros, para poder ser vendedores y poder redactar una compraventa, tenemos los estudios de título, donde necesariamente tenemos que verificar que la propiedad esté ajustada a derecho para poder ser vendida. Porque cualquier error que tenga la propiedad, incluso si debe contribuciones de impuestos, perdón, va a ser rechazada esa compraventa. ¿Y qué va a pasar con ustedes? Van a pasar un bochorno. Porque ¿qué les va a decir la asistente notaria? No, yo no puedo autorizar esta firma porque no cumples con todos los requisitos para vender esta propiedad. Entonces, por eso es totalmente importante que ustedes, si quieren trabajar en esta área, que es muy rentable, por cierto, que incluso esta materia les puede servir para ustedes poder vender propiedades como corretajes de propiedades, tienen que manejar las documentaciones que se requiere para poder, ¿cierto?, redactar la minuta de compraventa. Si ustedes no manejan los antecedentes, si ustedes no los conocen, si ustedes no los sacan, no los revisan, no los leen, es imposible que se puedan familiarizar con estos documentos. Esto es como ver al esposo todos los días en la casa. Mientras yo más lo veo, más me familiarizo, más lo conozco, más sé de lo que se trata, más fácil se me hace, pues, ¿me entienden? Entonces, esto es lo mismo, ¿ya? Traten de hacerlo cotidiano. Doña Marcela, Por ejemplo, mi papá quiere vender la casa, pero le quedan años todavía en el crédito hipotecario para seguir pagándola. Lo que yo, no sé, por cosa que yo averigüé, una de dos, puede pagar la deuda total y que obviamente queda por escrito y que mi papi la paga aparte una vez ya pasándole el dinero a la persona que se la vende. Y la otra es como vendiéndole la deuda al caballero, que ahí obviamente uno la tiene que vender en menos dinero y que la persona claro, claro, es responsable del crédito hipotecario. exactamente. Pero miren, ahí lo que pasa es que cuando hay temas de crédito hipotecario y nosotros queremos hacer la compra y queremos, de cierta forma, como usted dice, vender la deuda a la otra persona, el que debe estar de acuerdo ahí es el acreedor, ¿ya? Si el acreedor consciente, que en este caso es el banco, en que se cambie el sujeto, el deudor en este caso, el sujeto pasivo, ahí yo puedo traspasar la deuda, la hipoteca a otra persona, ¿me entiende? Pero si el banco, que es lo que hace siempre, no autoriza el cambio de sujeto por deuda, el deudor en este caso, no se puede hacer, ¿ya? O sea que es mejor que la venda como hacía lo que él quiere venderla y él directamente vaya y pague la deuda completa. Exactamente. Ya, porque hoy, por ejemplo, mi papi quiere vender aquí y comprarse en Talca.
Y sería, claro, porque ya habíamos visto una casa y todo, pero no le hemos hablado por el tema de que si uno no vende la casa antes que el caballero, así como que uno quiera la casa que él quiere, así que ahí por eso no Claro, hago. claro. Aunque ojo que las hipotecas van a la casa, no van al dueño, ¿ya? Van a la casa, pero el mutuo, que es el préstamo, el dinero, ¿cierto? Ese va al dueño. Y eso es lo que él tiene que pagar. Es un mutuo. La hipoteca es lo que graba para que tú me pagues a mí ese dinero. Entonces la hipoteca es un contrato entre tú y yo, como tú como banco, en este caso, y yo como particular, donde grabamos tu propiedad para que tú, este dinero que tú me debes, que yo te lo pasé a ti, porque el banco no compra la casa, el banco te pasa el dinero para que compres la casa, ahora que ellos hagan la transacción es otra cosa, pero el banco no compra la casa, el que la compras eres tú. Queda grabada en este caso y si tú no me pagas a mí el dinero, yo me hago pago con la realización de ese bien inmueble. O sea, yo te lo remato. Yo no me quedo con la casa como acreedor. La ley no me permite quedarme con ese dinero. Me permite arrendarla y recibir los pagos que se me adeudan. Pero no quedarse con pagarse con la casa. Se paga con la realización, con el mismo remate, con esas lucas. Ahí recién el banco toma esas lucas y se paga el crédito. ¿Me entienden? Entonces, claro, lo ideal es que se venda la casa, se pague la deuda y se quede con el porcentaje que le queda. Eso sería lo ideal, la buena praxis, por decirlo así. Ya, mi estimadísima estudiante, nosotros como ya les dije, ya hemos visto, ¿tienen dudas para poder redactar una promesa de compraventa y una compraventa de bien inmueble? ¿Quién se cree capaz de poder redactar una promesa de compraventa y una compraventa de un bien inmueble? Ya, de los que no, nadie se siente capaz, pero de los que no se sienten capaces, ¿quién quiere aprender a redactar una promesa de compraventa y redactar una compraventa de un bien inmueble? Yo, profesora. Yo, Yo les Yo, voy a, profe, también. ya, yo les voy a enviar un detalle que es un CAP. Lo voy a mostrar ahora, ya. Veo que tienen interés a poder hacerlo. Lo voy a mostrar, lo voy a explicar. Se los voy a enviar a WhatsApp de grupo. Le voy a enviar formato y ustedes lo tienen que hacer y vamos a hacer la misma práctica que los contratos del arriendo, ya. Yo se los voy a ir revisando y ustedes van a ir corrigiendo. Pero la promesa de compraventa y el contrato de compraventa, incluso el contrato de arriendo, los vamos a mostrar acá para que todos puedan ver los errores que hay, ¿ya? No vamos a ser egoístas con los demás compañeros, para que quede grabado igual, porque esta clase igual la pueden escuchar por 2 años después. Ya nos vamos a dar un pequeño break mientras yo junto los antecedentes, más me falta buscar el de la posición efectiva, que también los voy a enseñar en esta clase, porque son 4 clases solamente de este módulo y terminamos. Y lo vamos a ver en los 15 minutos posteriores. Así que nos vamos a dar un break por adelantado. Mientras yo Profe, junto todos los antecedentes. consulta, hoy día hay pruebas, ¿cierto? Sí, empezamos el módulo 1. Ah, tienen la última prueba, claro. Sí. Tienen la última prueba del módulo 2. ¿Ya? ¿Desde qué hora la va a habilitar? De las 10, siempre las Ya, habilitan. ya, profe, gracias. Ya, chau, chau. Ah, nos vemos en 15. Yo le digo, Ya. chao, nos vemos en 15. Para no perder tanto tiempo.
¿Y quién está? Estoy. Aquí estamos, profe. Acá estamos, profe. Ah, Aquí estamos, profe. Aquí estamos, profe. ok, Presente. bien. Tengan cuidado con esta información son de mis clientes ya. Ay, ustedes son el 6. Ustedes me van avisando, ya ustedes me van guiando. Ya, mis estimadísimas alumnas, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado del CAP, que en el estudio de título, donde nosotros solicitábamos el estudio de título para verificar el dominio vigente, quién es el titular de esta propiedad? Para eso es el dominio vigente. En este caso, el titular de esta propiedad es don Jorge Antonio eh, Pugnales, se pronunciarán Grisolia, ya, que es dueño de un inmueble ubicado en calle García Hurtado de Mendoza, número 424. Aquí nos dice que él es dueño de esta propiedad que se va a vender en este caso. Esta es la propiedad que se va a vender y el dueño a la fecha es él. Él debiese firmar la compraventa, él debiese ir como interviniente, como comprador, ¿ya? O como promitente en este caso, como el que está prometiendo vender su propiedad. Él es, para que se entienda. Entonces, el dominio vigente, lo que nos va, eso se pide así, que era el dominio vigente, que era el certificado de hipotecas y gravamen, se pide como el CAP. Ya, esto tiene un valor de 22.000 pesos aproximadamente. ¿Ya? Entonces, nosotros, una vez que pedimos el dominio vigente de este inmueble en el conservador de bienes raíces, donde está ubicada la propiedad, nosotros recién, también conjunto con esto, debiésemos tener la copia de la inscripción. Esta inscripción, donde está inscrito el inmueble. Y nosotros acá, como ustedes se dan cuenta, en el dominio vigente solamente nos aparece que él es dueño de una propiedad de tal dirección y en qué registro está inscrita. Pero si no nos aparece nada más, pero si nosotros pedimos la copia aparte de esta inscripción, nosotros vamos a poder ver todo el detalle de la propiedad. Vamos a poder ver los del INDE, la superficie, cuándo lo adquirió, cómo lo adquirió, cuánto pagó, cuál es el rol de avalúo fiscal. Vamos a poder ver el detalle completo de ese inmueble. ¿Ya? Entonces el dominio vigente para poder redactar una escritura de compra-venta no le sirve solamente el dominio vigente. El dominio vigente nos sirve para comprobar que él es el último dueño a la fecha. Simplemente es para eso. Pero lo que nos va a servir perfectamente para nosotros redactar la compraventa es la copia de inscripción del bien inmueble, o sea, el que aparece anotado acá. Con este número de registro nosotros vamos a encontrar que este señor don Jorge es dueño y todo el detalle de la propiedad. Después, dentro de este mismo CAP, nosotros vamos a obtener el certificado de hipoteca. Aquí, como se dan cuenta, hay una hipoteca
¿ya? Nosotros tenemos que ver las formas de la hipoteca, ¿ya? Si esta hipoteca está bien o está mal, está al día, no está al día, y solamente no se alzó en el conservador de bienes raíces. Entonces, si nosotros estamos haciendo un estudio de título y yo verifico que hay una hipoteca, yo como vendedora tengo que buscar a un comprador que quiera comprar con hipoteca, ¿por cierto? Yo no puedo mentir a mi comprador de que la casa no tiene hipoteca, porque si yo la escritura de compra-venta o la promesa de compra-venta no señalo de que tiene hipoteca, se entiende que yo estoy omitiendo esa información, la estoy ocultando, y como no está estipulada en la compraventa, o en la promesa de compraventa en este caso, se va a rechazar la propiedad, porque no hay consentimiento frente a esta situación. Por eso que los estudios de título siempre lo hacen quien compra. Quien compra revisa todos estos antecedentes. Y después tenemos que ver las interdicciones y prohibiciones de enajenar. Aquí van a estar todos los registros de prohibiciones. Por ejemplo, esta propiedad tiene hipoteca y aparte tiene prohibiciones. ¿Ya? Que revise, dice acá que tiene prohibición de enajenar y certifico que le afecta una prohibición a favor del Banco Chile. O sea, el Banco Chile es quien hizo la prohibición de que esta propiedad se pueda vender. Y esa prohibición está inscrita en este registro sobre esta propiedad. ¿Ya? Porque acuérdense que nosotros tenemos el registro de propiedad y tenemos el registro de hipotecas y gravámenes y las prohibiciones. Son registros totalmente distintos. ¿Se acuerdan cuando vimos conservador de bienes raíces? Y yo también lo mismo acá. Para yo revisar la hipoteca, necesito la inscripción de la hipoteca, necesito pedir esta foja y ahí yo voy a revisar cuál fue el pacto, cuál es la inscripción de la hipoteca. Todo el detalle de la hipoteca lo voy a saber en esta foja. Aquí tiene dos hipotecas, estas dos las tengo que revisar, igual que el dominio, igual que el título de dominio. Y lo mismo acá, tengo que revisar la prohibición, inscrita foja 835-676. Tengo que revisar si es que esta prohibición tenía cierto plazo y no se ha alzado solamente. ¿Me entiende? O quizás es una prohibición que ya está perpetua, ¿me entiende? Y todo eso tenemos que revisar para nuestro estudio de título. Por ejemplo, si ustedes vieran, después les explico eso, certificados de litigio. Certifico que al margen de la inscripción de dominio en la propiedad mencionada no hay constancia de haberse anotado juicios pendientes. Entonces aquí no hay juicio, no quiere decir que se están peleando el dominio de esta propiedad. Un juicio pendiente no es un juicio que se va a rematar la propiedad. Un juicio pendiente es cuando hay dudas del dominio de la propiedad, o sea, entre doña Esperanza y yo estamos discutiendo quién es dueña, ¿ya? A eso es un litigio pendiente. Certificado de bien familiar. Ustedes saben que en los matrimonios, aunque la casa sea solamente del marido, se puede declarar bien familiar cuando es esencial para el sustento y el bienestar de la familia, ¿cierto? Y en este caso esta propiedad tampoco era bien familiar. Entonces nosotros con esta documentación ya tenemos un estudio de título completo y este es el CAP. Nosotros para agregar este estudio de título para que aún siga siendo más completo, debiésemos nosotros adjuntar lo que es el certificado de avalúo fiscal, ya para verificar la superficie y verificar el rol de avalúo fiscal y el monto, ya, el monto fiscal, cuánto está evaluada esa propiedad. El de deuda, ¿cierto? El de deuda de contribuciones también, porque si nosotros tenemos un inmueble que tiene deudas de contribuciones, la notaría los va a rechazar, no van a poder ustedes vender esa propiedad. Posteriormente, debiésemos también adjuntar el certificado de no deuda de pensiones de alimentos, que también es una prohibición para la autorización de la firma en la notaría, ¿ya? Entonces, todos esos documentos, si también queremos, podríamos juntar el certificado de no expropiaciones, el certificado de obras de la municipalidad, y ahí ustedes van buscando los antecedentes de esta propiedad, porque nosotros en el estudio de título estamos buscando esta propiedad. Todo lo que diga relación con esta propiedad para yo asegurarme si la voy a comprar o no la voy a comprar, si me conviene comprarla o no, si me es factible económicamente. ¿Me entienden? Para eso son los estudios de título. Eso es lo que nosotros averiguamos. Es cuando nosotros nos vamos a hacer el chequeo al médico. Y el médico me pide exámenes de sangre, de orina, y lo que está revisando es qué tiene mi cuerpo y cuál medicamento darme a mí. Esto es lo mismo. Yo a través de esto hago el chequeo completo de la propiedad y veo qué es lo que tengo que subsanar para poder comprar esta propiedad si soy realmente interesado en ella. Aquí ya sé que primero tengo que revisar las hipotecas,
tengo que revisar las prohibiciones, o sea, en esta propiedad hay harto que hacer para antes de comprarla. No está ajustada a derecho al 100% para poder comprar esta propiedad. Tengo mucho, mucho que hacer. Y si estas prohibiciones no se alzan, están vigentes, no la puedo vender porque me dice que no la puedo vender. Es distinta la prohibición que la hipoteca. Yo con hipoteca, como decía la compañera, yo puedo vender. Una prohibición no, porque me dice prohibición de enajenar, prohibición de vender, de transferir el dominio. Yo aquí no puedo hacer nada, aunque yo firme la compraventa en bienes en notaría, no la puedo inscribir en el conservador de bienes raíces porque me dice a mí que no la puedo vender. Algo pasó acá, hay que leerlo, hay que buscar el 835-676 del año 81 para saber por qué no se puede vender, pues, ¿me entienden? Ya, ¿me entienden esta parte? Necesito que me digan sí o no, si lo han visto, este tema, esto lo van a tener ustedes ahí, vayan imprimiendo y anotando al ladito todos los detalles para que les sirva. Doña Marcela, Por ejemplo, hay subsidios en los cuales uno no puede vender la casa. ¿cómo? Por ejemplo, el subsidio de ese 49 cuando te lo ganas y obtienes la casa, tú no puedes después venderla. Claro, ahí tiene una prohibición súper común, Esa ¿cierto? es sí, esa es una prohibición de venta o incluso algunas casas es que nunca puedes venderla y otros que dicen como después de 5 años, algunas después de 10 años, ahí recién pueden venderla, pero una casa que sea entregada con subsidio nunca se va a poder vender de inmediato. Claro, ese es un ejemplo súper bueno de lo que usted me da. Por ejemplo, esta prohibición del Banco Chile también la tiene que haber puesto, este debe ser una medida cautelar seguramente. Seguramente le debían lucas al Banco Chile y el Banco Chile puso esta medida cautelar para poder, precautoria en este caso, para, para poder prohibir la venta de este bien inmueble para después rematarlo y pagarse lo que se debe. ¿Ya? Pero puede ser de los años que esta venta, esto ya se haya pagado, pues, ¿me entienden? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pedir esto, ir al Banco Chile, revisar la deuda, ver qué pasó con esta deuda, si en su oportunidad se pagó y si se pagó, tenemos que alzarlo. Y cuando pidamos nuevamente este certificado de interdicciones, nosotros ya no vamos a tener ninguna prohibición. Vamos a poder vender, porque si queremos vender con hipoteca, no vender con hipoteca se puede, y es lo que hemos hablado recién. Pero en este caso, no podemos vender por ninguna razón, ¿ya? No podemos transferir el dominio posteriormente, a eso es lo que voy. El conservador de bienes raíces, aunque nos dos queramos, aunque yo te la venda en 5 lucas, el conservador de bienes raíces me va a decir, ok, tú no puedes vender porque el Banco Chile te limitó a vender esta propiedad. Se va a rematar quizá en el futuro, eso es lo que quieren, me doy pena, ¿me entienden? Ya. ¿Quién más tiene dudas con respecto a este tema? Profe, yo tengo una duda, pero igual tiene que ver con lo que estamos viendo ahora y también con el tema familiar. Lo que pasa es que a una tía se casó con mi tío y tuvieron una propiedad bajo el matrimonio y el matrimonio fue con sociedad conyugal. Y ahora están con esto, con lo del dominio y todo, porque la casa la van a rematar. Entonces quería consultarle a mi tía, igual si la rematan le van a dar parte del remate por ser esposa de él o solamente a él porque el certificado de hipoteca y todas esas cosas como el dominio está a nombre de mi tío. ¿Y usted por qué cree que les van a llegar plata a ellos? ¿O a su tía o le debiese llegar plata a su tío? ¿Por qué cree? Porque por lo que me dijo ella, el banco le había dicho a él que le iban a dar una parte del remate. Claro. Eso se da Entonces, cuando los montos son, por ejemplo, la casa vale 100 millones y al banco usted le debe 60 nomás. Ya, esos 40 millones claro, restantes son los que se entregan al dueño. de hecho lo van a rematar a 100 millones la casa. Pero ¿se le entrega solamente al dueño o a ella igual debería llegarle porque todavía está con el matrimonio, todavía no lo disuelve? No, a él. Él es el dueño de la casa. Aunque se haya tenido la casa bajo el matrimonio. Si es que está en sociedad conyugal, debiese corresponderle mitad y mitad. Si no estaba en sociedad conyugal, no, pues, a él nomás. Ah, Tienen que no me revisar el fue certificado de matrimonio. bajo, sí, fue bajo sociedad.
Claro, ahí sí, Entonces, pues, porque ahí los ella dos qué son tendría que dueños. hacer? Nada, que el banco se tiene que contactar con ella en ese caso. Ya el banco tiene Ah, que seguir todos esos ok. protocolos. Si a ella le corresponde, el banco le va a dar su parte. O sea, porque esto no es que lo vea el banco así en la casa, ¿me entiende? O en la oficina del banco donde vaya su pareja y, al dueño y le pasen el cheque, ¿no? Pues todo se ve en juicio, entonces todo eso se tiene que revisar, ¿ya? Porque al final el dueño de la casa pasa a ser un vendedor forzoso, que se llama. Y pasa a ser un vendedor forzoso ambos en la sociedad conyugal. Ah, ok. Sí, ¿Ya? porque él había dicho que no le correspondía nada y que no le iba a dar nada tampoco. Si está en sociedad conyugal, como le digo, debiese, sí. Ahora, si la compró como con un bien protegido propio, solamente de él, no. Ya. Ah, ok. Y eso cuando lo hacen así, igual sale en el dominio, ¿o no? ¿Cómo en el dominio? Al O sea, remate. sí, ¿o sí? Lo que pasa es que, por ejemplo, el banco, si va a rematar, debiese tener acá pues, esta previsión de que él lo hubiese vendido antes, porque si no, él hubiese hecho la trampa del gato y el ratón, pues, con el queso, que le pasaban el queso a uno, al otro, se iban transfiriendo los dominios, ¿me entiendes? Entonces, por eso que se dejan estos Ah, gravámenes, ok. para no hacer esos fraudes paulianos que se llaman, donde yo quiero estafar o burlar a mi acreedor. Se dejan en estos registros. Entonces, lo más probable es que el del sí tenga estos dos antecedentes grabados acá, esas enfermedades, porque al final no está sano el bien inmueble, pues usted lo ve. Si se va a rematar, no lo puedo vender, pues cierto. Y quien lo Claro, va a sí, de comprar, hecho si no tenía pide como, esto, va a caer en ignorancia nomás. Pues si pasó la plata en la compraventa y después no lo puede inscribir, no se puede alegar ignorancia frente a estas situaciones, porque para eso hay abogado, pues, ¿me entiende? Cuando él puede ser que compre yo esta casa, la asistente notaria, como ustedes lo vieron, puede darse el caso que no va a revisar el dominio, que no se van a hacer dueños. Yo les mostré mi caso, donde nosotros hicimos una sesión de derecho, ¿se acuerdan? Donde después tuve que cambiar la titularidad de los intervinientes, porque no revisan. Y yo, págines usted, yo paso el dinero y todo, después me voy a inscribir al conservador de bienes raíces y me encuentro con esta sorpresa, me tengo que ir a un juicio para que me puedan devolver el dinero. ¿Y qué va a decir el juez? A pesar de que le van a devolver su dinero, lo más probable, va a decir, tiene que hacer un estudio de título previo, para eso existen, pues. ¿Me entiende? sí, profesora, gracias. Ya. Entonces, mi estimadísimo estudiante, esta es la radiografía, esto es el escáner de la propiedad, para que ustedes la entiendan así. Aquí con esto nadie le va a mentir. Aquí ustedes van a saber si esa propiedad está limpia o no está limpia. Está ajustada a derecho, ¿cómo se le llama? Está libre para poder venderse. Y ahí ustedes van a tomar la decisión de poder vender o no poder vender. ¿Cómo se materializa esto? En el estudio de título ustedes dicen, hipoteca, lo mismo que acá, quién es el dueño, bueno, los mismos antecedentes, y por qué no se hace, no, en definitiva, no se eh, recomienda que se compre por tal razón. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque tiene esta hipoteca, porque tiene esta prohibición de enajenar. Ya, eso con respecto a ese tema. Esto no va puesto no se materializa esta situación en el, en la compraventa, eso es estudio nuestro, por cierto, ustedes que saben interpretar en este caso, el estudio de título, pues ya. Ah, que tuve resfriada. Ya, esta compraventa es la misma del estudio de título, es la copia de inscripción que avísenme si van viendo. ¿Van viendo o no ven nada? Sí, profe. Ah, sí, ya lo saqué. Miren, esta compraventa es esto, o sea, esta es la copia de inscripción.
la que yo recién les mencioné que ustedes tenían que pedir, que es la que aparecía en el dominio, esta es. Aquí se entiende re poco, van a tener que adivinar las palabras, pero con esta se van a basar. Da lo mismo que se equivoquen en los números, ¿ya? O en lo que dice acá, lo importante es que sepan hacerlo. Esto es lo que a nosotros nos va a permitir redactar la promesa de compraventa y la compraventa al bien inmueble. Porque acuérdense que cuando nosotros vimos formato de compraventa de bien inmueble en notaría, yo les hablaba de la cláusula primera donde se contaba la historia. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía, aquí se cuenta la historia? Esta historia, mi estimadísimo estudiante, es la que se cuenta ahí. Aquí se escribe la cláusula primera lo mismo que aparece acá. Acá está todo el detalle de la propiedad. Aquí están las hipotecas al lado. Pero como ustedes no saben o su cliente no va a saber interpretar que estos son hipotecas, siempre los gravámenes, las prohibiciones, las transferencias van a ir al margen de la inscripción. Las posesiones efectivas, los planos que se hagan, subdivisiones, siempre van a ir en esta parte de la inscripción de la propiedad, siempre. ¿Y ustedes cómo tienen que saber de esa? Pidiendo los números. El folio 136, número 676 del año. Así ustedes van a poder verificar y revisar esto mismo que están viendo acá, pero de esta hipoteca. ¿Se dan cuenta? Estos son los numeritos que a ustedes les van a guiar cuando esta hipoteca no está limpia, que hay gravámenes, o en el caso puede tener a veces muchos acá al margen, pero a veces son transferencias, no son gravámenes, pues, ni prohibiciones, o a veces son subdivisiones, ¿me entienden? Entonces ustedes tienen que estudiar qué es lo que está inscrito acá. Si ustedes no entienden los números, ustedes les dicen al joven que atiende el conservador de bienes raíces que se lo interpreten y le piden esa copia. No van a estar ahí tratando de adivinar cuando no se entiende, pues, ¿me entienden? Ustedes tienen que pedir ayuda. Y ya, si no quieren pedir ayuda, ustedes piden el dominio vigente nomás. Y en el dominio vigente, si quieren comprar, ustedes venden como está. Pero si hay subdivisiones de esta propiedad, ustedes tienen que ver qué lote se está vendiendo. Entonces tienen que pedir el plano y hacer todo la parafernalia revisando los mismos antecedentes que nosotros estamos revisando ahora. Yo les sugiero que cuando están empezando revisen todos los antecedentes porque eso les va a permitir para que ustedes vayan aprendiendo y vayan conociendo la propiedad en su máxima expresión. ¿Se entiende? Entonces, mis estimadísimos estudiantes, esto es lo que yo les dije recién. Acá nos parece la foja 1091. Este es el número de foja que nosotros pedimos, el que nos aparece inscrito este título de dominio de esta propiedad. Acá está el número y el año está acá mismo, porque es el año en que se hizo la compraventa. Por ejemplo, acá está el año, el 27 de diciembre de 1981. Y esto es lo que se ve materializado en las fojas, en el número y en el año que está acá. Esta es la venta actual, este es el título actual. Este es el título foja 1091, número 1280 del año 1981. Este es el título. Este es el registro de este título. Tienen que aprender cuál es el registro de este título. Siempre se tienen que anotar los registros de los títulos. Porque después con esto nosotros vamos a ver qué título estamos transfiriendo. Ya por eso nosotros hacemos estudio de los títulos. Estudiamos este título, este registro. El Fojas 1091, número 1289 del año 1981. ¿Ya? Entonces, aquí don Jorge cuenta toda la historia, es dueño del inmueble ubicado en pasaje 3. Aquí ustedes le ponen su dirección, pues ya, le ponen su nombre en la compraventa y le ponen su dirección. Esta es del 81, pues imagínense que se llenaban las inscripciones, ahora esto todo digital. ¿Se dan cuenta? Antes se llenaban así estas inscripciones y esto, si no están los registros, están en los archiveros judiciales. Cuando ustedes vayan al conservador a buscar una propiedad del año 80, del año 70, del año 50, y el conservador le diga, oiga, no la tenemos nosotros, ¿quién la tiene? El archivero judicial. ¿Ya? Entonces, mi estimadísimo estudiante, aquí nosotros contamos la historia de la propiedad. Él es el dueño de esta propiedad. Y esto es lo que nosotros vamos a estipular y materializar, es lo que es la compraventa. Propiamente está.
Don Jorge, tanto, tanto, es dueño del inmueble que está ubicado en tal lugar, de esta ciudad, por ejemplo, ustedes ponen la ciudad de San Felipe, o de donde ustedes vivan, que corresponde al lote número 52, dice aquí, del plano de la subdivisión que se archivó bajo el número 110 del final del registro, que tiene una superficie de 285 metros cuadrados y del linde al norte con 12 metros, con lote 25, etcétera, etcétera. Acá están los deslindes, ¿ya? Estos son los deslindes. De aquí después dice, lo adquirió por compra a la sociedad constructora Puente Viviendas Económicas. Este es el modo de adquirir. Él lo adquirió por una compraventa. Si ustedes lo adquieren por una posesión efectiva, aquí le va a decir lo adquirió por sucesión por causa de muerte de doña, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Pero en este caso él lo compró a esta constructora. Y aquí dicen el precio de 1925,40, no sé cuánto dirá ahí, ustedes le inventan el precio. Según consta de escritura pública otorgada el 16 de diciembre, en el año en curso ante el notario, etc. Ojo, miren acá, el título de dominio anterior de lo enajenado forma parte de lo inscrito. Y acá nosotros hacemos el estudio de título. Con este registro, si nosotros queremos saber quién fue el dueño anterior de esta propiedad, yo busco el mismo título. Pero este título es el actual, por cierto, yo quiero saber el título anterior. Entonces me voy a la parte de abajo de la escritura. Y acá yo sé cuál es el título anterior. ¿Ya? Y aquí me dice que la foja es la 385, número 492 de registro de propiedad del año en curso. Se dice del año en curso, es del mismo año en que se hizo esta inscripción. Ya, entonces del 81. Y acá nosotros nos vamos hacia atrás. Aquí recién vamos a ver esta escritura hacia atrás nosotros. Si es que ya venía con hipoteca, o si la hipotecó él, ¿me entiende? ¿Cuándo empezaron estos gravámenes, estas prohibiciones? ¿Quién era el dueño anterior? Si era el mismo rol, si era la misma superficie, si eran los mismos del linde. Pero en esta parte de abajo del título, yo voy a buscar la historia del bien raíz. Este es el último, siempre partimos por el último. Y acá nos vamos hacia atrás con esto. Acá nos está dando la base. Cuando nosotros vendamos esta propiedad, ¿cuál título va a salir aquí? Cuando tenga un nuevo dueño, este va a salir ahí. Cuando acá diga doña Yasmín es dueña de, porque ya se transfirió el dominio de don Jorge a doña Yasmín. Entonces acá va a aparecer un número de fojas nuevo, un número nuevo, un año 2025. Y acá va a decir, la foja anterior es la 1091, número 1280 del año 1981. ¿Se entiende o no se entiende? Vayan diciéndome ustedes, pues, para no hablar tanto. Sí, profesora. Se Profe, entiende, pero Anoten estos tips. Yo sé que después se les discúlpeme, olvida, pero anoten. Díganme. me quedé enredada en la última parte, ahí para poder averiguar quién fue el dueño anterior y toda la historia anterior. Ya, Tengo que buscar el número de fojas. claro. El número de fojas, ¿cierto? Que es el título, ¿cierto? El título de Ah, dominio ya, anterior. Y usted cuando busca el título de dominio anterior, en la escritura actual, que le va a aparecer en el dominio vigente, que usted ya pidió, ¿cierto? Va a pedir ujú. esa copia de inscripción, este número que esta copia que estamos revisando, se va a ir al final de la Ah, escritura, ya, de la copia de inscripción. Y cuando se va ya, al final, le va a decir que el título de dominio anterior de lo enajenado forma parte inscrito y aquí le va a salir la foja, el número y el año. Y ahí usted pide esta copia de este título, este registro, y ahí usted va a poder ver todos los antecedentes del dueño anterior. ¿Quién le vendió a este caballero? A don Jaime en este ah, caso. ¿Ya? ya, ya. Muchas gracias, Y lo profesora. mismo con lo anterior, pues usted quiere saber cuál es el dueño anterior de este registro, también se tiene que ir a la parte de abajo. Por eso dice, Mm, dice el título de dominio anterior, porque el título de dominio anterior
este título es del antiguo dueño. Claro, Este claro, sí. título es del dueño nuevo. Si yo le vendo a usted, usted va a tener un propio número de título actual y este va a pasar a ser el título de dominio anterior, ¿me entiende? Claro, Van sí. Ahora transfiriendo, lo entendí mejor. se van transfiriendo Claro, sí. y van cambiando los títulos y estos quedan como títulos anteriores. Ya, lo entendí, profesora. Muchas gracias. Es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque en las escrituras públicas, cuando hagamos la minuta, nosotros tenemos que poner el título, pero no tenemos que poner el título de dominio anterior, lo vamos a revisar ahora, pero tenemos que poner este título. Ya, ¿quién tiene dudas? Ya, entonces ahora nos vamos a, ojo, que esto nos va a servir, esto lo que nosotros estamos viendo son los antecedentes del bien inmueble. Esta es una cláusula del contrato. La cláusula primera, para la cláusula primera nosotros vamos a utilizar estos antecedentes. Las demás cláusulas las vamos nosotros estipulando de acuerdo a nuestros intereses, ¿ya? Esto es lo que nosotros vamos a vender, esto es el objeto, el bien inmueble, la cosa, por decirlo así. ¿Me entienden? Por eso deberíamos especificar, cuando nosotros vendemos un auto, nosotros pedimos también los documentos del auto y especificamos que vamos a vender un auto rojo, PPU, X, Z, etcétera, es color, ¿me entienden o no? Esto es lo mismo. Acá nosotros tenemos que detallar el bien inmueble y esto es el detalle del bien raíz, de la propiedad. Ya, ahora les voy a enseñar, ya, eso es la interpretación, mi estimadísima estudiante, de los títulos. Eso es lo que ustedes tienen que verificar cuando ustedes van a solicitar títulos de dominio al conservador de bienes raíces. Todos los conservadores tienen los mismos títulos, o sea, no hay problema en eso, ¿ya? Ah, lo tengo acá. Estoy con dos pantallas. Yo les envié los formatos y esta compra-venta, ¿ya? A mí me interesa que los antecedentes pueden poner sus nombres, pongan sus nombres como el vendedor o como el comprador, como ustedes quieran, pero pongan sus antecedentes para yo saber quién me la envía. Háganle una venta a su amiga, a su hermana y ocupan estos antecedentes. Yo sé que no se notan tan claros, pero ahí traten de ustedes de interpretar la escritura. Era para yo explicarle más o menos de qué se trata. Y para O que sea, hagamos de la misma persona. A eso me refiero. profe, Dígame. podemos usar esos ejemplos que usted nos está dando, lo podemos usar así mismo, pero con los nombres nuestros y unos nombres ficticios. ¿Puede ser así? Claro, exactamente. Esto es para que ustedes sepan interpretar el título. ¿Me entienden lo que yo les estoy mostrando ahora? Se lo mostré de esta forma y esta escritura la elegí porque aparece la separación y se les va a hacer mucho más fácil entender, ¿me entiende? Aparece la manuscrita con la otra, entonces cuando uno lee las escrituras nuevas, los títulos nuevos, aparece todo con la misma letra, entonces no iban a entender bien. Pero ustedes ahí interpretan el título y ustedes escriben. Lo que tienen que hacer es esto, promesa de compra-venta. Acá ustedes ponen ustedes como la promitente vendedora y ustedes buscan un nombre como la promitente compradora. Comparecen, y esta es la parte, ¿se acuerdan de la comparecencia que yo les hablaba en la asistente de notaría? ¿Ustedes se acuerdan de la estructura de la escritura pública? Ah, no lo ven, esperen. Ya, ustedes, mi estimadísimo estudiante, ven ahora, vayan avisándome. Igual nos queda tiempo todavía, tenemos que ver la posesión efectiva y Sí, ahora tenemos sí, que profe. ver el testamento. Testamento yo no les voy a enseñar a redactar,
posesión efectiva sí, yo les voy a enseñar lo que es más fácil hacer. El testamento no, porque necesariamente lo tiene que hacer el abogado y ahí para el testamento hay que revisar otras cosas. Entonces, y no es tan cotidiano tampoco, pero la posesión efectiva sí lo vamos a ver y esto que es lo que más me interesa. Ya, avísenme si se ve. Profe, Sí, ¿y profe. esto para cuándo es la redacción de la compraventa? Ustedes lo van haciendo a su tiempo, lo ideal es que no pasemos de clases. ¿Ya? Ay, Lo ideal es que cuando cambiemos de materia, ustedes cambien lo que tengan que hacer. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema. Comparecen en los Andes, 5 de septiembre, doña Susana, Georgina. Esto lo vamos a borrar aquí. Comparecen entonces doña Susana Georgina Cordero Ruiz, bajo régimen de separación de bienes, casada. Aquí tienen que poner las comas. Esto lo hizo una alumna. Chilena, coma, casada, bajo régimen de separación total de bienes, según se acreditará. Profesión de oficio, que es educadora de párvulo. Cédula, ahí coma, ya. Cédula nacional de identidad, deben llevar los tildes. Todo bien escrito por la asistente la asistente notaria no nos va a hacer la pega a nosotros tenemos que tratar de hacerlo todo bien, ¿ya? Aquí le ponen la cédula nacional de identidad, el RUT, ¿ya? El RUN, perdón. Ojo, que se acuerdan que con las escrituras públicas, las minutas de escritura pública, yo les había dicho a ustedes que lo ideal es que nosotros enviemos los números escritos en palabras, no en números. ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Porque es un requisito, ¿cierto?, de la escritura pública. Cuando vimos los requisitos, nosotros vimos que debían ser. Entonces nosotros todos los números tenemos que escribirlos en palabra. Todos, la fecha, todo en palabra. La asistente de notaría, si no los hacen así, tienen la obligación de eso, de hacer correcciones, pedir, eso es, la solicitud de las correcciones, porque ella no tiene por qué perder el tiempo transcribiendo la información que me están pagando a mí, por cierto. Ya. Entonces, domiciliada en Tres Norte, número 68, Villa Antonio, la comuna y provincia. En adelante, ella es la promitente compradora. Está como medio raro, está. Ya, y por la otra parte, doña Rosina Rebolledo, cantar chilena, y acá la coma, chilena, coma, divorciada, licenciada en trabajo social, cédula nacional de identidad, número lo mismo, 10 millones, todo en palabra, domiciliada en kilómetro 3, con palabra, todo de la ciudad de Arica, y ella es la promitente, ella es la vendedora, siempre va la vendedora primero, ¿ya? Y después va la compradora, ¿ya? Para que eso lo corrijan ustedes en su minuta, lo pongan ahí, ¿ya? Y esta es la promitente compradora. Estos son requisitos que debe llevar toda escritura. Después acá nos dice que los comparecientes son mayores de edad, quienes acreditan su identidad con la cédula anotada y exponen que han convenido en el contrato de promesa y compraventa que consta en la siguiente estipulación. Entonces, esta es la parte de la comparecencia. Acá nosotros tenemos que poner los antecedentes tanto tenemos que escribir los antecedentes que son tanto del comprador como el vendedor, pero en este caso son promitentes, porque yo todavía no compro, todavía no soy compradora, soy una promitente, entonces estoy prometiendo vender. Ya. Entonces, todo esto, mi estimadísima estudiante, es la comparecencia. Después tenemos la cláusula primera, que es donde yo les decía que deben contar la historia. Hay abogados que hacen el resumen de la historia. A mí me gusta escribirla entera, ¿ya? Entonces, aquí ustedes van a escribir la cláusula primera.
Doña Susana, Georgina, aquí ustedes van a escribir su nombre, Doña Marcia Rosa Pérez, dueña es dueña, van a poner del sitio, Campos de Ahumada, van a escribir lo que sale en nuestra copia de inscripción, ¿ya? Lo ideal es escribir todo menos las fojas, porque aquí cuando nosotros tengamos que escribir la foja, nosotros tenemos que poner la foja actual que estamos vendiendo, no tenemos que escribir la foja anterior, ¿ya? Y acá es por eso que les decía, pongan atención con esto, porque acá nosotros tenemos que escribir la foja, no, todavía no es anterior, porque todavía no se vende, no se transfiere el dominio, ¿ya? Solo que tenemos que escribir a dónde está inscrita esa foja. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, entonces aquí vamos a escribir lo que es la copia de inscripción. La foja actual, la que nos aparece en la parte de arriba de la inscripción. A ver, déjenme ver un... Ya ahí. ¿Ustedes pueden ver las dos pantallas? ¿O yo solamente lo veo? Usted solamente ve una sola. ¿Qué ven ahora? Veo solo una imagen. ¿Pero cuál? Mm, La que está leyendo usted, profe. sí, Pero es que a mí se me perdió. ¿La copia de inscripción o Sí, la... la de promesa, la de la Ya, promesa. no hay promesa. Estamos Que en tengo la... dos pantallas y las tengo todas abiertas, no sé si me pierde. Ya. Entonces nosotros acá vamos a dejar estipulados, ¿cierto? Los dos, la copia de inscripción, el número de la foja. Ya, acá esto sigue, debiese escribirse todo lo que sale, debiese escribirse lo que es el número de avalúo fiscal, el plano, todo se escribe acá. Ya en la cláusula primera nosotros vamos a escribir todos los antecedentes que aparecen en la copia de inscripción, ya cómo lo adquirieron, todo. Porque esto como se va a inscribir después y esto se tiene que llevar a la compraventa y cuando se inscriba tiene que ir la historia del bien raíz, pues no vamos a escribir ese poquito que nos va a faltar antecedentes, ¿ya? Entonces acá va la cláusula, va la copia de inscripción. Aquí contamos la historia y la cláusula primera. Después seguimos nosotros con las cláusulas posteriores. Segundo, por el presente instrumento, doña Susana Georgina Cordero Ruiz, y aquí a quien le vende, y aquí hacen los pactos. De por sí se copian siempre estas mismas cláusulas. En cuanto se va a vender 30 millones de pesos, tiene que ser con letra. Ya. La propiedad se promete vender como cuerpo cierto y aquí ponen todas las cláusulas por las cuales ustedes van a pactar. Ya, este es un formato tipo. Acá otro detalle es que acá se debe poner siempre cuál es la ciudad donde se va a cuál es la jurisdicción del tribunal que va a conocer después, posteriormente, esta causa, en qué ciudad. Ya, por ejemplo, aquí se pusieron dos ciudades. La vendedora es de la ciudad de San Felipe y la compradora es de la ciudad de Arica, ya. Van a ser los tribunales que pueden ser, que yo le voy a derivar competencia. Ya, etcétera. Y aquí nosotros dejamos constancia de todos los antecedentes del bien inmueble. Acá es una promesa, estipulamos cuáles son los plazos en que se debe llevar a cabo la compra-venta del bien inmueble, para que se entienda. ¿Ya quién tiene dudas con la promesa? ¿Nadie? Ya. Es como más clara la promesa, profe, de compraventa porque ya está todo hecho prácticamente. Ya sería como un repaso y la única la diferencia es que al comenzar a hacer la minuta,
se ponen los datos de las personas, de los interesados. Pero ya Claro. viene siendo como lo mismo casi en todo, igual que en el contrato de arriendo igual. Se ponen todos los datos de los interesados al principio y se van haciendo todas las cláusulas que hay que pactar entre las partes interesadas. Entonces, por eso yo veo desde acá usted contándonos, mostrándonos los ejemplos, que por lo menos la promesa de compraventa es como ya más fácil. Claro, si lo que pasa es que lo fácil es redactar el contrato, lo difícil es interpretar el título. Si usted no sabe Exacto, interpretar el título, no puede hacer el contrato, porque el exactamente, por eso contrato le le digo, va diciendo cómo es lo que usted, le va guiando, exacto, ¿ya? por lo menos la promesa más facilita. Claro. Y la compraventa que ustedes ya la conocen también, pues aquí está un poco más clara. Aquí están los comparecientes, ¿cierto? Que aquí también ustedes se ponen a ustedes mismas, porque están haciendo la compraventa. Y después ustedes ponen acá la cláusula primera, ustedes la hacen una sola vez, pues, por eso les digo, aquí ustedes ponen todos los antecedentes, ¿me entienden? De la propiedad, todos los antecedentes de la propiedad. Entonces después ustedes copian y pegan acá nomás, pues. ¿Se dan cuenta? Hacen el trabajo una sola vez. Se Claro. hacen la promesa media, después van a tener que estudiar igual para la compraventa. Entonces acá lleva todos los antecedentes de la copia de inscripción. Y acá es lo mismo, ustedes se van guiando, van pactando las cláusulas del precio, van pactando todos los acuerdos, etcétera, etcétera. Ya acá también acá debe ir que no se deben contribuciones, acá debe ir que no se debe pensiones de alimentos, sí, porque aquí ya vamos a hacer la transferencia nosotros de lo que es eh, estaba leyendo acá y se me fue la onda, estaba leyendo un comentario en que iba, discúlpeme que se me fue. ¿Quién se acuerda de lo que estaba, lo último que estaba diciendo? Así que aquí en la última, aquí en esta última cláusula se van pactando, si se van verificando si tienen pensión Ah, de claro. alimentos. Ya van Ujú. viendo si tiene que no debe tener deudas de pensiones de alimentos, que eso ustedes ya lo hicieron en el estudio de título antes, pues, ¿se acuerdan? Para eso les sirve acá. Ya, Ustedes ya hicieron el estudio de título, entonces acá, acá ustedes tienen que rellenar. Ya sacaron el certificado de no deuda de pensión de alimentos, se estipula la cláusula de no deudas de alimentos. Se sacaron el certificado de hipoteca y gravamen, acá se tiene que estipular en todas las cláusulas si tiene hipoteca de gravamen o no. Yo no puedo vender libre de gravamen, porque tiene, pues, ¿me entiende? claro. Había errores. Por ejemplo, acá en la cláusula cuarta. La venta del inmueble se hace en el estado en que actualmente se encuentra y que es conocida por el comprador, quien declara conocer y aceptar con todos sus derechos, uso, costumbre y servidumbre, especialmente la que se inscribirá en el conservador, servidumbres activas y pasivas, libre, acá dice, mire, libre de todo gravamen, prohibición, embargo, litigio, obligándose desde luego el vendedor el saneamiento de la conformidad a la ley. Si ustedes acá ponen esto en y nosotros estamos revisando los estudios que hay gravámenes, esto va a ser una contradicción, pues, ¿me entienden? Entonces va a ser rechazada. En cambio, nosotros sabemos que esa casa no la podemos vender porque tiene prohibición. Nosotros tenemos que vender una casa que no tenga prohibición. Puede tener hipoteca y la hipoteca se va a poner acá. Se vende con una hipoteca inscrita, afloja tanto, tanto, y ahí se pacta qué va a pasar con la hipoteca. Pero si tiene prohibición, yo no la puedo vender porque me están prohibiendo vender. Ya. Entonces ustedes acá solamente pongan la hipoteca, no pongan la prohibición, pues. Vamos a hacer como que no tiene prohibición. Las partes declaran cumplida cualquier promesa de compra-venta objeto de este contrato respecto de cuyas obligaciones se otorgan en el amplio y completo finiquito. Si yo no hice promesa de compra-venta, no pongo esta cláusula, pues. ¿Ya? Bueno, y ahí ustedes lo demás lo leen y ustedes van viendo que se debe escribir. Ojo, que siempre se debe solicitar que se inscriba el conservador de bienes raíces en la compra-venta del bien inmueble. Si usted no solicita que posteriormente se inscriba
la compraventa en el conservador de bienes raíces, va a tener que hacer la rectificación de esta compraventa y va a tener que agregar una cláusula, una ampliación de la compraventa y va a tener que agregar una cláusula nueva donde solicite la rectificación. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Esto es con respecto a el tema de de la promesa y la compraventa. Bueno, yo ya les enseñé a interpretar los títulos, ahora ustedes lo hacen. Yo les voy a enviar, ustedes ya tienen las compraventas, tienen la provisión de hipotecas y gravamen. Pero ¿saben qué? Les voy a enviar otra copia de inscripción, que se queden con otras que sea más notorio, porque así se me hace mucho más fácil revisar todos los mismos antecedentes. Así que después de que esto déjenlo como antecedente de estudio de título, lo que enviamos recién, eh, yo les voy a enviar una nueva copia de inscripción, ¿ya? Para que la hagan y se les haga mucho más fácil hacerla. Y con esa se guían para que escriban los mismos datos. Porque yo después al revisar, leo los mismos datos y sé en que se equivocan. Entonces voy a tener que adivinar datos totalmente distintos. Y ver que está bien hecha, ¿me entienden? Que la hicieron de la forma correcta. Ya, ¿quién tiene dudas acá? Esto ya lo habíamos visto, ya ustedes ya conocían la escritura, la compra, el contrato de compra-venta, así es que no debiese. Belén, profesora, las cláusulas casi finales de la compraventa iría al dominio anterior. No, pues el dominio anterior va acá. Es que el dominio anterior no va en esto, porque todavía no es dominio anterior. ¿Ya? Esto acá, mira, cuando nosotros escribimos, acá nosotros en la cláusula primera vamos a escribir lo que dice, ¿cierto? Lo mismo que nos aparece en la copia de inscripción. Acá es lo mismo, ustedes transcriben lo que sale en la copia de inscripción. Y cuando ustedes lleguen a esta parte que dice el título de dominio anterior, ustedes van a hacer el cambio. Y ustedes van a poner el título de dominio del inmueble. Rola inscrito a Fojas. ¿Por qué? Porque todavía no se transfiere el dominio. ¿Quién hace quien cambia la figura a dominio anterior es el conservador de bienes raíces? Nosotros no cambiamos la figura de dominio anterior, nosotros estamos recién haciendo la venta, ni siquiera sabemos si el conservador la va a inscribir o no. Entonces nosotros acá escribimos el título del dominio del inmueble y ponemos el que nosotros estamos vendiendo el actual. No ponemos el que sale en la escritura, sino que el nuestro, el que estamos vendiendo nosotros, el que yo le mostré que salía arribita de la copia de inscripción. ¿Ya? Y ese posteriormente va a pasar a ser un título de dominio anterior. Cuando se inscriba y pasa a ser usted dueña, ahí va a quedar como en la copia de inscripción como dominio anterior. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Y esto es con nota, profesora? Les voy a poner un punto a quien lo haga, ya Ya. para la prueba, porque esto es un poco más complejo. Así que quien haga es la escritura y les voy a poner un punto. El que no lo hace, no. Pero quien quiera participar yo las voy a premiar con un punto para la evaluación. Un punto, no una nota. No les voy a cambiar a un 7. Si sacan un 5 van a tener un 6. Profe, Hola, Paulina. soy yo, Paulina. Hola, oiga, profe, ¿y este trabajo cuándo hay que presentarlo? Lo ideal es que los presenten hasta el lunes. No, pues estamos, sí, estamos Estamos a Martes. martes. A martes. mañana es miércoles feriado. Lo ideal es que lo presenten el fin de semana ya, para que después vamos avanzando con los otros y a mí no se me junte tanto. Tanto No para... es para el jueves. No, no, fin de semana, háganlo con calma ustedes, pues si todos trabajan, ya. Profe, ¿Y es ¿y las voluntario? clases cuándo las va a subir por casualidad? ¿Cuál Porque es? no pude estar presente. ¿Esta clase cuándo la puede subir? ¿O cuándo la va a subir? Las voy a subir Pero un la pude poquito. ver. He ido subiendo las suyas al día. Ah, ya, porque no la pude ver y la quiero ver mañana o pasado. Ah, ya, sí, no, no se preocupe, les tengo todas sus clases subidas en el aula. ¿Ya? Sí, 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 es Profe, que esa, la que estamos ahora, la de hoy día, la que me Claro. preocupa porque no la pude ver. Ah, no tuviste antes. ¿A eso te refieres? No, no he Ah, estado toda la clase, estoy solamente como escuchando porque estoy en otro trámite y estaba en una reunión, pero he estado presente en la clase, pero no tomando atención.
Profe, ¿y es voluntario esto? Si es voluntario con un punto. Ya, profe. Ya, quédense por los cronogramas. Yo, a ver, aquí tengo el cronograma, pero vamos a terminar esto hoy día y después hablamos de la prueba de hoy día, ya, porque me falta pasar materia, que es la prueba que tendrían la próxima semana, pero yo creo que la vamos a ver la prueba el lunes. Bueno, el lunes tendríamos esta prueba. Ya, ¿cómo van? ¿Entienden o no Profe, entienden? el martes, profe, acuérdese que no nos vemos los Ay, lunes, nos vemos sí, los El martes. perdón. Estoy tan perdida con los días. Me falta salir más de casa. Ya. Ya, ¿entienden? Eso es lo que me interesa. ¿Entienden esta materia? Profe, se entiende. Ya, pues estamos listos entonces. Vamos a ver las dudas de los compañeros. La próxima clase vemos lo que es testamento y vamos a ir avanzando con las clases. Y el martes tendríamos la prueba de estas materias. Ya. La última prueba de hoy día entra familia y ley del consumidor. Ujú. Pero esa prueba la hicieron, po, No, no lo hemos hecho, profe. ¿no? Ah, No, profe, usted la cambió. ¿verdad que nosotros nos hemos saltado clase por los festivos? Ya. Entonces ya les toca la prueba de familia y ley del consumidor. ¿Ya? Ok, profe. ¿Y el próximo martes qué entra? El próximo tendrá martes que- entraría lo que es la contratos, desde que iniciamos este módulo hasta testamentos. Ya. Y le falta, profe, terminar las notas de la prueba de la número 3 me parece, o la número 2, la número 3. Ya, ok. Creo que revisé algunas, pero no todas. Algo, Sí, le faltan algunas. Ujú. ya. Perfecto. Ya. Los dejo, que estén bien. Buenas noches. Descansen. Ah, profe. Chao, Buenas gracias, noches. profe. Chao, profe. Buenas noches. Chao, Chao, Ah, chao. chao. profe, gracias. Chao, profe, Buenas gracias. noches. Ya. Adiós.